doctora Lorena Molina. Ella es de nuestro país, de Ecuador. La doctora Lorena Molina Herrera es abogada por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Es máster en Derechos Fundamentales y experto en pueblos indígenas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es especialista y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, docente universitaria en las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Comparado. Cuenta con más de 10 años de experiencia como asesora experta de la Corte Constitucional del Ecuador, órgano del cual actualmente es secretaria técnica jurisdiccional. Bien, estimada doctora Lorena Molina, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a Damián también por siempre tomarme en cuenta para estos eventos muy interesantes en los que se plantean debates que son de actualidad. Y así como lo comentaba la doctora María Sofía Sagués, en el Ecuador también la reforma constitucional trae a los doctrinarios, a los jueces, a los abogados y al escenario público a dialogar sobre estos temas constantemente. Y en el Ecuador puntualmente podríamos decir que la reforma constitucional ha sido vista como un mecanismo para buscar soluciones a todos los tipos de conflictos sociales, políticos y económicos que se presentan en el día a día. Y tal es así que la Corte Constitucional Ecuatoriana ha recibido desde su aparición en el año 2008 alrededor de 35 pedidos de modificación constitucional. Y estos pedidos de modificación constitucional no vienen solamente de la sociedad civil, es decir, no son planteados únicamente por ciudadanos que creen y apuestan en el mecanismo de reforma constitucional como la vía para solucionar estos conflictos que tenemos actualmente, sino que también son la solución por la que apuestan los poderes como el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, acá la Corte Constitucional en los últimos años, han sido analizadas por la Corte y han permitido que la Corte desarrolle una línea jurisprudencial importante respecto de cuál es el contenido y cuáles son los tipos de modificación que se pueden plantear y que pueden ser citados no solamente de la Corte, sino que después pueden ser materializados como una verdadera enmienda o asamblea constituyente, dependiendo del caso. Ustedes conocen que, bueno, la Constitución de la República del Ecuador contiene desde su artículo 441, 442, 443 y 444, diseña un mecanismo bastante complejo de cuáles son las alternativas que tiene ya sea la sociedad, el presidente de la República o la Asamblea Nacional para plantearle a la Corte Constitucional una posible modificación en el texto constitucional. De una lectura sencilla de estos artículos o superficial de estos artículos, no siempre queda claro cuál es el mecanismo o cuáles son los límites que tienen las propuestas que pueden ser planteadas como reformas o modificaciones constitucionales. En Ecuador tenemos que ser bastante cuidadosos con los términos porque la Corte Constitucional ha dotado de un contenido específico a cada uno de los mecanismos de modificación constitucional y los ha distinguido a través del establecimiento de límites materiales, a qué se puede o no modificar dentro de la Constitución y cuáles son esos procedimientos. Específicamente el artículo 443 de la Constitución pone en el escenario de la Corte Constitucional como ese ente que va a hacer la calificación del procedimiento de modificación constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se presente una iniciativa de modificación constitucional, es la Corte Constitucional la que va a poder decir cuál es el procedimiento específico que debe seguirse para lograr una determinada propuesta de modificación constitucional. Y entonces la Corte ha adquirido un rol muy importante para poder dotar de contenido a los diferentes tipos de modificaciones constitucionales y sobre todo para establecer cuáles son los límites materiales que tiene la modificación constitucional. Estos límites constitucionales deben existir para saber cuál es el procedimiento correcto para hacer una determinada modificación constitucional y sobre todo cuál es el alcance que puede tener cada uno de estos tipos de modificación constitucional. En principio, nosotros en nuestra Constitución de la República tenemos tres mecanismos para modificar la Constitución. El primero de ellos es la enmienda constitucional, que podríamos decir es el menos gravoso. Después tenemos la reforma constitucional propiamente dicha, que es denominada
reforma parcial. Y finalmente tenemos la Asamblea Constituyente, que vendría a ser como el mecanismo más agravado de modificación constitucional que tiene, se podrían decir, más seguros para poder ser llevado adelante. En cuanto a cuáles son, qué es lo que distingue a cada uno de esos mecanismos, es qué cosas se pueden hacer con cada uno de estos mecanismos. La misma Constitución de la República nos ha dicho que las enmiendas constitucionales, es decir, ese mecanismo menos gravoso, tiene 4 límites, y estos límites principalmente son que estas modificaciones que se planteen a través de enmiendas no pueden alterar la estructura fundamental de la Constitución, no pueden alterar los elementos constitutivos del Estado, no pueden establecer restricciones a derechos y garantías constitucionales y tampoco pueden alterar el procedimiento de reforma constitucional. Esto ha llevado a que en un primer momento la Corte Constitucional haya pensado que la enmienda constitucional únicamente era un mecanismo viable para hacer, modificar el número de los artículos, establecer. Pero esta primera mirada de cómo la Corte veía al mecanismo de la enmienda constitucional ha ido evolucionando en la jurisprudencia y podemos ver que el ámbito de los asuntos que se pueden plantear a través de enmienda constitucional es mucho más amplio de lo que era pensado en un primer momento. Este mecanismo de enmienda constitucional, como comentaba hace unos segundos, ser planteada a través del referéndum por parte del presidente de la República, pero también por la ciudadanía con un determinado porcentaje de personas inscritas en el registro electoral y también por una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que es un mecanismo que permite ser planteado por diferentes actores, pero que tiene, tal vez, podríamos decir, menos seguros que los otros mecanismos. Ya vamos a comentar un poco por qué. Podríamos decir también que, para terminar con una primera parte de mi exposición en la que quiero solamente dejar enunciado cómo funcionan los mecanismos de modificación y ya luego ir a lo que me interesa, que es cómo los límites materiales han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y cómo hoy el mecanismo de reforma, de enmienda y de asamblea constituyente está completamente, podríamos nosotros decir, diseñado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces es imposible pensar que una reforma, una enmienda, una asamblea constituyente pueda ser planteada con éxito si es que no se observa cómo el desarrollo jurisprudencial ha dado contenido a estos límites materiales de la modificación constitucional. Como segundo mecanismo tenemos a la reforma parcial, y la reforma parcial básicamente tiene 2 límites, y lo único que no puede plantear una reforma parcial o el mecanismo de reforma parcial de la Constitución es la restricción de derechos constitucionales, garantías y la modificación del procedimiento de reforma. Es decir, los otros 2 límites materiales que habíamos comentado en el mecanismo de enmienda, como son la alteración de la estructura fundamental del Estado o de los elementos constitutivos del Estado, podrían sí estar contemplados dentro de este mecanismo y quien pueden plantearlos una vez más el presidente, la ciudadanía y una solución mayoritaria de la Asamblea Nacional. Aquí vemos cómo se agrava un poco el procedimiento porque, por ejemplo, en el primero de los escenarios de la enmienda, la Asamblea puede plantear la enmienda con una tercera parte de los miembros de la Asamblea, es decir, puede hacer la solicitud de modificación constitucional teniendo únicamente la tercera parte de los miembros de la Asamblea, mientras que ya para plantear una reforma parcial, la Asamblea Nacional necesita al menos de la mayoría simple de los asambleístas. Y entonces, ¿cómo se realiza esta reforma parcial? Bueno, es a través de 2 debates en la Asamblea Nacional. No me quiero detener mucho en el procedimiento porque el procedimiento es fácilmente revisable en el texto constitucional y en la doctrina constitucional que se ha desarrollado en el Ecuador. Pero sí me parece interesante exponer cómo la Asamblea Nacional tiene un rol determinante en este mecanismo de reforma. Y finalmente, el mecanismo más agravado que prevé la Constitución de la República es la Asamblea Constituyente, aquel que sí podrá franquear estos 2 límites que la reforma parcial no puede, como son la restricción de los derechos y la modificación del procedimiento de reforma constitucional. Y una vez más, quien puede plantearlo es el presidente de la República, la Asamblea Nacional, pero ahora con 2/3 de los asambleístas, y la ciudadanía con al menos el 12% de personas inscritas en el registro electoral. Es decir, vemos cómo estos son los 3 mecanismos diseñados originalmente por nuestra Constitución, pero vamos a ver cómo no pueden entenderse estos mecanismos si no
acercamos a la jurisprudencia de la Corte y si no vemos cómo esta jurisprudencia ha dotado de un verdadero contenido a estos límites que cada uno de los mecanismos posee. Eh, en un primer momento, podríamos decir que vamos a partir con el primero de los límites que plantea nuestra Constitución, de los límites materiales, como es la afectación a la estructura fundamental del Estado. Este nombre, este tipo de afectación de estructura fundamental de la Constitución, trajo mucho debate en un primer momento en las primeras conformaciones de la Corte Constitucional, pero había un acuerdo en considerar al primero y al segundo elemento, es decir, a la afectación a la estructura fundamental del Estado y a los elementos constitutivos del Estado como una sola excepción. Es decir, no se hacía esta distinción y no se hacía este análisis separado de los dos límites materiales, sino que lo trataba como uno solo, salvo una excepción, separación entre estos dos límites, y se empezó a dotar de un contenido distinto a uno y otro. Hay un dictamen muy importante que yo les invito a revisar si les interesa un poco entender cómo la Corte Constitucional ha dotado de contenido a los límites materiales de la reforma, y es el 418 RC/19, en el cual se puede ver cómo la Corte Constitucional empieza a cuestionarse esta falta de contenido de los límites establecidos por la Constitución. Y dice que necesita la Corte hacer un examen más profundo de lo que contiene cada uno de estos límites para poder hacer un ejercicio verdaderamente razonado de cuál es el mecanismo ideal para cada tipo de propuesta de modificación constitucional. Y entonces empezamos a ver a partir del año 2019 ejemplos muy claros de cuándo estamos frente a una enmienda, cuándo estamos frente a una reforma y cuándo estamos frente a una asamblea constituyente. Y el único mecanismo que la Corte ha logrado para hacer una distinción clara entre los mecanismos ha sido ir explicando cuál es el contenido de estos elementos. En la explicación que ha hecho la Corte de qué significa una verdadera afectación a la estructura fundamental de la Constitución, podemos ver ejemplos de cuestiones que la Corte ha considerado que no alteran la estructura fundamental de la Constitución. Y, por ejemplo, podríamos decir que toda aquella propuesta de modificación constitucional, que lo que proponga sea un desarrollo normativo, más bien de tipo instrumental, sobre las instituciones que ya han sido creadas por la Constitución, sin alterar sus competencias o sus finalidades, definitivamente la Corte considera que no afectan a la estructura fundamental del Estado y que por lo tanto pueden ser llevadas adelante a través de una enmienda. Así, por ejemplo, en el año 2019 se planteó en la Corte un caso, es el número 118RC, en el cual se le proponía a la Corte analizar la posible ampliación de los requisitos para ser fiscal general del Estado y para ser contralor del Estado. Y ante esta solicitud, la Corte evaluó estos requisitos que se buscaban ampliar y dijo que, claro, como simplemente lo que se estaba haciendo es hacer un desarrollo normativo instrumental adicional a estos requisitos ya establecidos por la Constitución y dentro de organismos ya creados constitucionalmente, no estaríamos frente a una alteración de la estructura fundamental de la Constitución y, por lo tanto, procedían a través de enmiendas. Otro ejemplo muy claro y que se sigue debatiendo y se ha planteado en innumerables ocasiones acá a la Corte Constitucional para su análisis es la posibilidad de traspasar competencias de un organismo ya creado constitucionalmente a otro. El traspaso de funciones ha sido analizado por la Corte y en ciertos casos ha considerado que no afecta la estructura fundamental del Estado cuando no desdibuja la naturaleza misma para la que existe un órgano. Y así, por ejemplo, la Corte analizó en el caso 819 RC/19 el traspaso de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puntualmente en lo que se refiere a la elección de ciertas autoridades y estableció que no necesariamente estábamos frente a un cambio de la estructura fundamental ni que requiere una reforma parcial, porque consideraba que es el traspaso de esa atribución puntual no significaba cambiar la estructura ni la finalidad del Consejo de Participación Ciudadana, que lo mantenía dentro del órgano al cual ésta pertenecía originalmente y que por lo tanto no cabía ser tan estrictos con los requisitos que se le impongan a una modificación de este tipo. En cambio, en contraparte, podemos ver como ejemplos muy claros de qué cosas sí o qué tipos de propuestas sí que alteran la estructura fundamental de la Constitución.
Y así, por ejemplo, encontramos como ejemplo una propuesta que se trajo acá a la Corte sobre la supresión total del Consejo de Participación Ciudadana. En el ejemplo anterior hablábamos solamente de el traspaso de atribuciones, y frente al traspaso de atribuciones, una atribución puntual, como es la organización de la designación de ciertas autoridades, decíamos que estábamos frente a una enmienda que no alteraba la estructura fundamental del Estado, mientras que cuando a la Corte se le planteó la supresión total del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte estableció que eso sí alteraba la estructura fundamental de la Constitución, porque era un órgano creado constitucionalmente y como tal, su eliminación implicaba no podía ser tramitada a través de una enmienda y para esto requería una reforma parcial de la Constitución a través del segundo procedimiento que yo explicaba al inicio de mi intervención. Otro ejemplo de aquello que sí alteran, la Corte lo define como todas aquellas que indican la identidad propia de la Constitución. Y algo que la Corte ha considerado que identifica nuestra Constitución es, por ejemplo, la separación de funciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces la Corte ha dicho que cuando se intenta fusionar o cuando se intenta solapar esta separación que existe constitucionalmente, entonces estamos ante una reforma parcial porque sí se altera o que sí se modifica la estructura fundamental de la Constitución. Un ejemplo de esto lo pueden ver ustedes en un dictamen que es del 422 RC/19. Eh, en cuanto a la afectación de los elementos constitutivos del Estado, que es el segundo límite material, ya pasando al segundo límite material, este que yo les contaba que en los primeros años y en las primeras conformaciones de la Corte Constitucional se trabajaba en conjunto con el que acabamos de comentar, hoy por hoy ya es claro que es un elemento completamente diferenciado y cuando hablamos de afectación a los elementos constitutivos del Estado, vamos a ver también una evaluación jurisprudencial interesante. En el año 2011, allá a través de un dictamen, el 00111 DRCCC, se entendía que una propuesta de modificación constitucional que alterara los artículos del 1 al 9 de la Constitución en cualquier grado, definitivamente afectaba a los elementos constitutivos del Estado. Es decir, que entre ese artículo 1 y 9 de la Constitución de la República podíamos encontrar los elementos constitutivos del Estado. Toda modificación constitucional que se planteara respecto de esos artículos necesariamente nos daría saber que estamos frente a una afectación de los elementos. Y como tal, y como afectación de los elementos, necesariamente debería ir a través de un procedimiento de reforma y no podría ir a través de un procedimiento de... Después, en el año 2019, a través de este dictamen que yo ya he comentado, dejó claro que entenderlo solamente como que es 9 artículos son los que definen cuáles son nuestros elementos constitutivos, es simplificador. Y que por lo tanto, para poder identificar realmente cuándo una propuesta afecta estos elementos constitutivos del Estado, tenemos que hacer un análisis más profundo que haga una valoración de la dimensión espacial, institucional, jurídica, política y social de las organizaciones del Estado y así poder desentrañar si efectivamente estamos frente a este segundo límite material. Podríamos decir que la Corte en su jurisprudencia se ha referido a los siguientes elementos como elementos constitutivos del Estado. Primero, la división de de los 5 poderes, de las 5 funciones del Estado. Segundo, el alcance, garantías que protegen los derechos constitucionales, es un elemento constitutivo del Estado, así también el control constitucional de los actos de poder público, el territorio, el presupuesto general del Estado y el carácter laico del Estado. Estos son como los elementos acortizados en su jurisprudencia. No quiere decir que esta sea una lista exhaustiva, ni mucho menos, sino que son como aquellos sobre los que se ha podido pronunciar por las propuestas que le han traído, que le ha traído ya sea la ciudadanía, el presidente o la Asamblea Nacional. Y definitivamente, cuando está frente a estos elementos, la Corte ha dicho, estamos frente a elementos que podrían alterar los elementos constitutivos del Estado. Entiendo que me está fallando el audio, puede ser. Veo un mensaje en el chat, no sé si se me Sí, escucha o estimada no. doctora, en momentos se le Voy a escucha intentar bien. apagando mi cámara a ver si es que se solventa el problema. No sé si ahí está mejor. ¿Se me escucha mejor tal vez? Se le escucha claro, doctora. Yo le aviso cualquier situación. Le agradezco mucho. Y entonces,
Y entonces, estos son elementos que la Corte definitivamente ha definido como constitutivos del Estado y los que le dan como una especie de guía o brújula para poder establecer si es que las propuestas que se traen a la Corte son o no enmiendas constitucionales o estamos frente a reformas o en algún caso estamos frente a un procedimiento de asamblea constituyente. Entre los ejemplos que no alteran, definitivamente, o que Corte ha encontrado, que no alteran elementos constitutivos del Estado. Podríamos decir que cuando se le ha traído a la Corte propuestas que plantean, eh, por ejemplo, la modificación del requisito de edad para ser presidente de la República, la Corte en el año 2014, por ejemplo, dijo que eso definitivamente no es un elemento constitutivo del Estado y que por lo tanto través de enmienda y que su modificación y la alteración del número de años necesario por parte del candidato que se presenta para presidente de la República no es una alteración de los elementos constitutivos del Estado y por lo tanto procede a través de enmienda. Otro ejemplo un poco más polémico y un poco más complicado es la reducción de asambleístas. Cuando se le ha planteado a la Corte la reducción de asambleístas, la Corte ha hecho una valoración profunda respecto de si la propuesta de modificación en el número de asambleístas verdaderamente altera o no los elementos constitutivos del Estado. Y hay un caso en el año 2019 del doctor Salgado en el que él hizo un análisis de esta modificación planteada y dijo que efectivamente podía proceder eh, precisamente que no anulaba o no alteraba de manera grave el régimen representativo y porque veía que en la propuesta, si sea así planteara una reducción en el número de asambleístas, abarcaba la totalidad de provincias y respetaba el régimen original, podríamos decir, planteado por nuestra Constitución y por lo tanto considero que no alteraban los elementos constitutivos del Estado. Este ejemplo lo tenemos que tomar un poco con pinzas porque no cualquier reducción del número de asambleístas puede no alterar los elementos constitutivos del Estado. Por supuesto que una reducción grosera del número de asambleístas, que desconozca la participación, por ejemplo, de ciertas provincias, o que altere y modifique verdaderamente cómo se toman decisiones dentro de la Asamblea Nacional, sí que puede alterar los elementos constitutivos, pero hay un ejemplo que es este que estoy comentando yo, en el que se le hizo un planteamiento respecto de una reducción, podríamos decir, proporcionada de asambleístas. En este caso, la Corte dijo que no estábamos ante una alteración de los elementos constitutivos del Estado. Eh, en contraparte, ejemplos que sí alteran los elementos constitutivos del Estado, y este es un caso llamativo, presentó ante la Corte Constitucional en el año 2022, más bien se la presentó en el año 2010, pero la resolvió un poco tarde, y se le planteaba a la Corte incluir en el preámbulo de la Constitución una frase que era declarar que Jesucristo es el Señor de señores del pueblo ecuatoriano. Y esto la Corte lo valoró y consideró que afectaba el carácter de Estado laico y que como tal sí que alteraba a un elemento constitutivo del Estado y por lo tanto no podía realizarse esta modificación a través de una enmienda, sino que al menos requería de una reforma constitucional agravada. Eh, eh, por otro lado, y finalmente, ya para irnos al último, el último límite material que me interesa traer a colación en este espacio, es la restricción de garantías y derechos institucionales. Este es tal vez aquel que tiene el desarrollo más interesante en la jurisprudencia de la Corte, porque en un primer momento se podría pensar que cualquier propuesta de modificación constitucional que en cualquier grado incida en los derechos constitucionales o en el diseño de las garantías constitucionales, necesariamente exija una asamblea constituyente. Y esta mirada tan estricta de qué se puede plantear a través de una modificación constitucional ha venido siendo relativizada por la jurisprudencia y se ha venido explicando esto de la siguiente manera. En el año 2011, por primera vez la Corte empieza a hacer una valoración de la intensidad de la limitación a los derechos que se proponen en un planteamiento de modificación constitucional. Después, en el año 2018, la Corte empieza a verificar si es que realmente hay áreas o contenidos o espacios de derecho que puedan ser limitables. Y estos criterios que se desarrollaron en el año 2011 y 2018
se enraizan en la jurisprudencia reciente de la Corte, especialmente en el dictamen 419 RC y en el dictamen 422 RC, en el que definitivamente la Corte ya plantea que los derechos no son absolutos y como no son absolutos, las propuestas pueden traer restricciones o limitaciones. Y en el caso de las restricciones, ahí sí necesariamente estamos frente a un escenario de modificación constitucional a través de asamblea constituyente, y en el caso de las limitaciones nos dice la Corte que simplemente estamos ante escenarios que no necesariamente requieren asamblea constituyente y que podrían ser tramitados a través de los otros mecanismos de modificación. ¿Cómo la Corte puede establecer si estamos frente a una restricción o una limitación? La Corte ha optado por hacerlo a través del test de proporcionalidad y así ha hecho en los dictámenes de los que ha ejercido este, este análisis del límite material. Y solamente para terminar, porque es que me falta un minuto, quiero darles como un ejemplo de cómo la Corte hace estos análisis. Y, por ejemplo, la Corte ha dicho que sí restringe derechos constitucionales una propuesta que, por ejemplo, excluya a ciertos actores de determinados tipos de delitos de la posibilidad de ser indultados por el presidente de la República. Esta propuesta, planteada ante la Corte en el año 2018, le proponía a la Corte una modificación que significaba excluir de la posibilidad del indulto a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos como contra la administración pública o como tortura o desaparición forzada, secuestro, homicidio por razones políticas. Y entonces la Corte dijo que esto sí que implicaba una modificación que alteraba derechos y que restringía derechos irrazonablemente y que por lo tanto para hacerla ameritaba una asamblea constituyente y que los otros dos mecanismos no eran viables. Sin querer tomarme más tiempo, he querido traer en este espacio un poco ejemplificar cómo la Corte se ha esforzado por dotar de contenidos a estos límites materiales y exponer cómo estos límites materiales en definitiva y el contenido que la Corte ha dado a estos límites materiales hoy son parte del diseño de cómo operan los tres mecanismos de modificación constitucional y que sin el conocimiento de este contenido difícilmente podemos entender cómo opera en el Ecuador el mecanismo de reforma constitucional. Gracias. Bien, queremos agradecer la excelente ponencia de la doctora Lorena Molina. Muchísimas gracias, estimada doctora.